En el episodio de hoy vamos a ver cómo usar las redirecciones 301. Todavía os voy a comentar qué son exactamente, cómo crear las URLs perfectas, para qué sirven estas redirecciones, cómo automatizarlas para el caso concreto del poder de las redirecciones y cómo usar el truco de de las redirecciones 301. Soy Borja Girón, esto es SEO para bloggers, comenzamos. Muy buenas, bienvenido a un episodio más, el 221 ya, de SEO para bloggers. Soy Borja Girón, el creador de borjagirón.com y de los cursos del método para crear un blog desde la idea inicial, aprender SEO, aprender a crear un podcast, aprender analítica, aprender a emitir vídeo en directo y monetizar todo esto en triunfacontublog.com. Y empezamos directamente agradeciendo a MailRelay, ya sabes, el patrocinador, la herramienta de email marketing, que nos ofrece una cuenta gratuita de hasta 75.000 envíos mensuales y 15.000 suscriptores, una pasada, desde borjagirón.com/MailRelay. Tienes acceso completamente gratis a esta herramienta de email marketing con automatizaciones y muchísimas otras funciones. Te recomiendo, como siempre, estamos en el mundo del SEO y el email marketing nos puede ayudar a mejorar muchos de los factores SEO decisivos, como por ejemplo a reducir la tasa de rebote, que la gente esté más tiempo, que vuelvan los usuarios, aumentar este retorno de usuarios y que estén más tiempo, porque al final son de mayor calidad estos usuarios que nos visitan gracias a estrategias de email marketing. borjagirón.com/MailRelay. Si no estás utilizándolo, utilízalo ya mismo, es gratis. Y SEMrush, borjagirón.com/SEMrush, la herramienta de marketing digital que nos permite también analizar y mejorar el SEO y el marketing en general de nuestro proyecto online, de nuestro blog, web o tienda online. Tienes también el curso de SEO gratis en borjagirón.com/gratis, acceso al curso, acceso al Telegram, también gratis, en nuestro grupo de Telegrams para triunfers en borjagirón.com/Telegram y Podrover, si tienes un podcast, borjagirón.com/Podrover para leer reseñas. Si no has dejado aún una reseña en iTunes, en Apple Podcast, te invito a que lo hagas. Entras y dejas una reseña o entras en borjagirón.com/podcast y verás abajo del todo un vídeo donde te explico rápidamente cómo dejar una reseña. De hecho, voy a empezar a sortear consultorías gratis entre todos los que dejéis reseñas. Ya sabes, las consultorías están valoradas en 197 euros, una consultoría de 1 hora, aunque ahora mismo, por lo menos cuando lo estoy grabando, estoy de promoción y están solo a 100 euros. Si estás en triunfacontublog.com tienes también 20 euros extra de descuento. Quiero llegar a todo el mundo, quiero ayudar ahora que tengo he sacado un poco más de tiempo. Así que, bueno, pues se ha abierto un poco el grifo de las consultorías. Si estás interesado, contacta conmigo en borjagirón.com. Arriba en la sección de contactar, en el menú, tienes acceso a las consultorías y ahí puedes reservar tu plaza conmigo para que te ayude en tu proyecto. Ahí te explico exactamente qué hago y qué no hago en las consultorías. Bueno, pues empezamos directamente con el episodio de hoy. Vamos a ver el poder de las redirecciones 301 y cómo las estoy utilizando yo para disparar las visitas con artículos que ya tengo publicados y qué cambios estoy haciendo. ¿Qué son esto de las redirecciones 301? Al final es una URL antigua que va a una nueva. Ya está, esto es una redirección 301 y que sea, una redirección en realidad es lo que te he dicho, que sea de tipo 301 le indica a Google que es una redirección permanente, es decir, que esa URL antigua se ha cambiado para siempre y que Google lo tenga en cuenta para que si hay algún enlace o le estamos diciendo que vayan a la página antigua, que Google lo actualice. Básicamente eso implica una redirección 301. ¿Y cómo podemos hacer este tipo de redirecciones? Pues básicamente casi cualquier tipo de redirección con el plugin que utilizamos o que yo recomiendo, un plugin que se llama Redirection, podemos hacerlo de forma automática, porque si lo activas solo por tenerlo activado, cuando haces un cambio de URL, este plugin va a añadir este tipo de redirección para que se te olvide, para que no tengas que hacer nada, de forma que sea automatizado. Y puedes utilizar también este plugin para hacer redirecciones de forma manual, si tú quieres cambiar algo, o incluso hay un plugin que se llama Pretty Link, de link bonito, que nos permite hacer también redirecciones, aunque aquí podemos elegir si es 301, si es 302, que es temporal, otro tipo de redirecciones para
facilitar las URLs. Por ejemplo, si escribes borjagirón.com/gratis, te va a redirigir a borjagirón.com/curso, guión, no sé qué, SEO, gratis o lo que sea. Y esto nos permite pues hacer URLs más sencillas de recordar, por ejemplo para podcast o incluso para afiliación. Puedes poner borjagirón.com/semrush y vas a un enlace de afiliado que yo me llevo una comisión, pero obviamente pues es una herramienta que te recomiendo y que puedes probar gratis. O Sobi, borjagirón.com/Sobi, que es la herramienta que yo utilizo también para SEO y que te recomiendo, y de hecho hay un curso específico de esta herramienta en triunfacontublog.com donde puedes aprender un montón de técnicas que te ahorran millones de horas o miles de horas de trabajo a la hora de buscar a competidores, saber sobre qué escribir, cuáles son los artículos o los productos que utiliza tu competencia y que tú no, y te ahorran muchísimas horas de tiempo, de trabajo, y además pues puedes ver muchísimo más visualmente que con las herramientas de Google, aunque obviamente también te recomiendo que las utilices, como te hablé en el episodio anterior sobre el nuevo planificador de palabras clave. Bueno, pues este tipo de redirecciones vienen muy bien, en algunos casos hay que utilizarlas o no, los 301, pero en el caso concreto del poder de la redirección 301, que es el caso que quiero comentarte en este episodio, nos viene muy bien porque solo activando el plugin Redirection y revisando los artículos o las páginas que tengamos ya publicadas, lo único que debemos hacer es revisar el título que tengamos, optimizándolo para SEO, revisando si hemos escrito, por ejemplo, cómo crear un blog o cómo hacer un blog. Hacemos este pequeño estudio de palabras clave con el planificador de palabras clave o con alguna de estas herramientas SEO, y a partir de ahí podemos ver qué artículo tenemos nosotros, cuáles son los que tienen más búsquedas. Por ejemplo, se busca más cómo crear un blog que cómo hacer un blog, aunque en este caso Google lo entiende también y va a mostrar los resultados muy parecidos, pero para que te hagas una idea, ¿no?, de que solo una palabra puede implicar un cambio en el artículo que tengamos ya escrito, y que simplemente hacer este cambio de palabra en el título, añadir esta frase clave en el primer párrafo, añadirla en negrita, echar un ojo a borjagirón.com, y muchos de los artículos los voy optimizando frecuentemente, revisándolos, etcétera, y poniendo en la URL solo lo más importante. Por ejemplo, yo tenía muchos artículos, yo os recomiendo revisar todas las URLs a partir de estos cambios y este análisis previo de palabras clave, y quitar todas las preposiciones y los artículos, el a, el con, el de, los artículos como el, la, todas estas artículos y preposiciones que van en la URL deberías quitarlos. En caso de que sea necesario, haz una búsqueda y miras a ver, comparas, pero en la mayoría de los casos no van a ser necesarios. Por ejemplo, ¿qué es el link building? Pues puedes poner en el enlace qué es el link building, o qué es el SEO, o qué es SEO, y ya te ahorras ahí en el título, porque la gente no suele poner artículos ni preposiciones. A veces sí, si hay casos que sí, tú también deberías ponerlo, pero en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, me atrevería a decir, no es necesario. Entonces, ¿qué es el link building? Pues puedes poner, por ejemplo, te voy a poner borjagirón.com/SEO, que yo tengo las categorías, aunque las categorías en muchos casos no hace falta ponerlo, y luego barra que, guión, con guiones medios, ya sabes, en minúsculas todo, es guión link guión building. Podría tener antes qué es el link building, técnicas de no sé qué, y ponerlo todo, pero si quiero posicionarme por qué es link building, cuando alguien lo busca en Google, esto debería estar escrito ahí. También podría quitar el qué es, porque en muchos casos solo pues link building, pero no queda a lo mejor tan claro. Pero en muchos casos sí que se puede hacer este tipo de sobreoptimización o de optimización para justo cuando alguien busca link building. Pero lo más ideal, lo que yo recomiendo es eso, quitar las preposiciones, quitar los artículos y dejar exactamente esta búsqueda. Por ejemplo, hay un artículo que tengo sobre Instagram, sobre qué es Instagram y cómo usarlo. Podría poner borjagirón.com barra la categoría, que en este caso la voy a meter en Facebook porque pertenece a Facebook, aunque aquí habría que revisar exactamente, pero bueno, tampoco pasa nada, no hay que ponerse súper fino en muchos casos, pero en muchos casos sí, un pequeño cambio en la URL puede afectar significativamente a subir posiciones o bajar. Cuando quieres sobreoptimizar o cuando quieres posicionar varias búsquedas, varias frases para un único artículo, se va a complicar la cosa. Por eso es muy importante centrarte en una búsqueda.
y luego que Google se encargue del long tail y de todas estas cosas. Pero si no optimizas para una búsqueda en concreto, por ejemplo, ¿qué es Instagram? Pues yo tengo ¿qué es Instagram? En la URL que es Instagram. Pero antes tenía puesto el otro guión como usarlo. O sea, ¿qué es Instagram? ¿Cómo usarlo? Pero en realidad me quiero posicionar por qué es Instagram. Así que piensa muy bien estos artículos que ya tienes escritos, qué categorías tienes puestas, cómo son tus URLs y optimízalas, básicamente. Con el título lo optimizas ese primer párrafo para esta búsqueda en concreto, una única búsqueda, algún tema específico, y a partir de ahí cambias, una vez activado previamente el plugin Redirection, que lo activas y te olvidas prácticamente, puedes hacer todos estos cambios en tus artículos. Así que ve revisando con Google Analytics cuáles son los que más tráficos tienen, en qué posiciones estás. Hay una lección dentro del curso de SEO donde puedes ver en qué posiciones con Google Analytics o con alguna herramienta como Shobi o SEMrush, en qué posiciones o qué artículos o qué páginas tienes entre la posición 11 y 20, aunque ahora en móvil ya sabemos que ha cambiado esto con el botón, ¿no? Ya te he hablado sobre el scroll infinito en otro episodio, pero bueno, básicamente es ver cuáles son nuestros artículos o páginas que no están en la primera página de resultados de Google para optimizarlos y así subir a esta primera página. Estos serían los primeros artículos que deberías optimizar. Y con estos simples cambios del título, el primer párrafo metiendo esta frase importante y optimizando esta URL con una redirección 301, Google va a dar un impulso a todos estos artículos que vayas cambiando. Te recomiendo cambiar 1 o 2 cada semana, no todos a la vez, aunque tampoco pasa nada si se hacen 5 o 6 artículos en una semana. Bueno, con cabeza, siempre pensándolo y no hagas cambios y cambios y cambios en redirecciones, que al final puede haber miles, o 2 o 3 o 4 o 5 redirecciones 301 porque lo cambies, porque no lo has hecho bien y lo vuelvas a cambiar. Entonces, una redirección 301, 2 a lo máximo para webs, para artículos antiguos. Si ves que has hecho muchos cambios y tienes enlaces a estos artículos dentro de tus propios artículos, o en tu propio menú de tu página web, pues actualízalos también, vete al último, al que ya esté optimizado, porque si no, como digo, va a haber muchas redirecciones. Pero bueno, hay que dejar las redirecciones en caso de que no controles algunos artículos que te hayan puesto en algún artículo de un periódico, o en otro blog, o en otra web, o lo que sea. Entonces, bueno, te dejo todos los enlaces a esto. En el curso de SEO te explico cómo hacer el análisis, cómo ver dónde están estas posiciones. Lo tienes todo en triunfacontublog.com, en el curso de SEO, que lo puedes comprar también solo el curso de SEO, si es lo que solo te interesa. Y bueno, básicamente es esto lo que os quería comentar. También un inciso o una curiosidad, y es que para dominios, estas redirecciones 301 con dominios penalizados, sobre todo para sitios de descargas y cosas así, es algo bastante frecuente. Tú tienes un dominio, lo que sea, .com, te penalizan porque has hecho algo mal, haces una redirección 301 junto el dominio y todas las manteniendo lo que es la estructura de URLs, y con este cambio en muchas ocasiones Google como que se lo come porque ve que es alguien que a lo mejor ha comprado un proyecto nuevo y te quitan la penalización en muchos casos. Si sigues manteniendo el problema que tenías antes de a lo mejor haber hecho una compra de enlaces, no haberlo limpiado o haber contratado a cualquier empresa de baja calidad que ha hecho copiar o que han copiado artículos o lo que sea, pues te volverán a penalizar en su momento. Pero es una estrategia, este tipo de redirecciones, que funciona muy bien en muchos casos y que Google hace que revise otra vez el contenido. Si lo has actualizado más, si has mejorado este contenido, te va a dar un impulso y te va a funcionar muy bien, como digo, porque invirtiendo muy poco tiempo, de un tiempo que ya has invertido, que ya no está funcionando tan bien, que estás perdiendo posiciones posiblemente, pues vas a conseguir multiplicar estas visitas, estas posiciones y subir posiciones en Google. Muy sencillo este truco, estas redirecciones, es aplicar un plugin y cambiar y optimizar, como te he comentado. Bueno, si tienes alguna pregunta, tienes en borjagirón.com o en triunfacontublog.com el apartado de contactar. Tengo el chat también en directo que puedes preguntarme. Estoy ahí conectado bastantes días. Si estás en Triunfa con tu blog y eres suscriptor, la atención es mucho más rápida, más personalizada. Pero bueno, pues también estoy aquí para ayudarte, que para eso estamos aquí. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya ayudado esta técnica. En borjagirón.com puedes descargarte mi libro 10 trucos
auténtico SEO para tu blog, y a ver si empiezo a hablar un poquito más despacio, que seguramente te esté agobiando, pero ponlo, mira, conmigo la gente, yo sé que hay gente que escucha los podcasts a 2x, la velocidad la multiplica, conmigo yo creo que la tienes que poner a 0,5. Bueno, tienes SEMrush, borjagirón.com/SEMrush, tienes Sobi, 14 días gratis, borjagirón.com/Sobi, XOVI, tienes MailRelay, también gratis, hasta 15.000 suscriptores, 75.000 envíos cada mes, una locura, con autorrespondedores, soporte técnico, tienen un blog también muy interesante, tienen tutoriales donde te explican todo paso a paso en su blog, en borjagirón.com/MailRelay puedes acceder a esta herramienta de email marketing que te recomiendo. También, como siempre, te he recomendado a Billing desde borjagirón.com/factura fácil si quieres crear facturas de una forma muy sencilla y gratuitas. Creo que te puede interesar si eres autónomo o estás pensando en serlo. Muchas gracias por estar aquí detrás, por comentar, por compartir, dale al me gusta en iVoox o deja una reseña en Apple Podcast, me ayudarás a seguir continuando y de forma egoísta pues me ayudarás a subir posiciones, que al final pues este contenido es gratis y si te gusta pues bueno, es una forma de, además, mira, es una técnica que yo estoy utilizando también dentro del podcast de marketing digital para podcast, es una estrategia que yo recomiendo utilizar porque muchas veces con Podrover, con borjagirón.com/Podrover, leo las reseñas y además estoy haciendo sorteos de consultorías gratis. Cojo una reseña que me guste y directamente doy una consultoría gratis, es una buena pregunta o lo que sea. Y te recomiendo dar a conocer tu proyecto con estas reseñas, pero no solo con mi podcast, sino con otros podcasts que te gusten y que sigas. Si tú eres un experto en Google AdWords, pues te recomiendo dejar una reseña en algún podcast de marketing digital, que seguramente haya clientes potenciales, y si estos podcasters leen las reseñas, como yo voy a ir haciendo en próximos episodios, por eso estoy dejando un poco de tiempo para que te des por aludido y dejes una reseña y digas algo como: soy Pedro Pepito Pérez, consultor de Google AdWords, experto en Google AdWords desde loquesea.com. Yo lo hago si buscas muchas reseñas y al final te leen dentro de episodios y te das a conocer a su audiencia de forma gratuita. Así que te invito a que dejes una reseña en todos mis podcasts, porque como digo, en muchos de ellos, en la mayoría, voy a empezar a ir leyendo estas reseñas, valoraciones de 5 estrellas o de las estrellas que creas que se merece el podcast y te puedo dar a conocer. Así que bueno, y además entras en sorteos y voy regalando consultorías gratis conmigo, que creo que está bastante bien porque están valoradas en 197 euros. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por estar aquí detrás, que utilices y apliques estas técnicas, que me digas si te están funcionando como a mí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.